Ahora veamos un ejemplo más gráfico con el fin de ahondar en el tema que estamos explicando en este momento. El ejemplo dice así. Dice que cuál es la ecuación de la recta según lo que nos están dando en la gráfica. Sería un poco de alarmarse, pero eso se puede resolver relativamente fácil. Con el fin de resolverlo, primero que todo necesitamos hallar las coordenadas del centro y segundo, el radio. Lo primero que vamos a hacer va a ser hallar al centro. Idealmente en este tipo de ejercicios y en matemática en general, lo ideal es siempre trabajar en orden. ¿Cómo hallamos al centro? Pues bien, lo que hacemos es ver la posición del centro respecto a lo que es el eje X. En este caso, por ejemplo, tenemos una bolita que se traslada en el eje X. En general puede ser que esté a la izquierda, a la derecha. Si una bolita, es decir, una circunferencia, está el centro localizado de tal forma que está en el eje X, eso significa que ella va a tener coordenadas de un numerito, coma 0. Ese numerito va a ser el numerito que está indicando en el centro. En los ejemplos que estoy poniendo ahí, tanto en color rosado como en verde, se nota que el centro está encima del eje X. Eso quiere decir que esa coordenada sería más bien no numerito, sino que sería a, 0. Pero ¿qué pasaría si en lugar de que esté la bolita en el eje X esté sobre el eje Y? Bueno, si está sobre el eje Y, basta con ver, por ejemplo, que ya va a tener la coordenada del centro subiendo o bajando respecto al eje Y. Eso implica entonces que en X sería 0 y en Y sería el numerito asignado para la coordenada en B según el centro de la circunferencia. Sin embargo, para este caso podemos descartar la opción del eje Y, es decir, quedarnos solamente con la opción sobre el eje X. Esto se debe principalmente a, como mencionamos anteriormente, el centro está ubicado sobre el eje X, ese puntito que tenemos aquí, que es menos 5. Eso quiere decir que el centro, menos 5,0. Con eso en mente, es claro que el centro correspondería entonces, como mencioné anteriormente, a menos 5,0. Para hallar el radio, obviamente no a Nemo, ¿verdad? Sino al radio. Es fácil ver que para hallar R solamente tenemos que observar el punto que está en el extremo de la circunferencia y el centro. Con esos dos puntos podemos determinar el radio. Porque el radio, recuerde que por definición es lo que sale del centro a un extremo de la circunferencia. Basta, como les mencioné, sacar entonces la distancia que hay entre el centro y un punto de la circunferencia. Específicamente, esos puntos van a ser menos 5,0 y menos 1,0. Ahí estoy señalando en rojo el punto que les indiqué anteriormente, que está encerrado en color morado. Usando la fórmula de la distancia, tenemos entonces que menos 5 menos el menos 1 al cuadrado más 0 menos 0 al cuadrado me va a generar 4. Pareciera que ya todo lo tenemos listo, es decir, ya pareciera que tenemos el centro y además tenemos el radio, lo cual acabo de colocar en color morado. Pero recuerden que nos están pidiendo la ecuación de la circunferencia. Para escribir la ecuación de la circunferencia, recuerden que necesitamos el centro y el radio. Solamente tenemos que observar lo que nos están dando, que sería en ese caso, como les decía, el centro, que la primera coordenada va con X, recuerden. Es decir, X, tenemos menos 5, vamos a escribir X más 5, eso al cuadrado, más Y menos el 0 al cuadrado. Sin embargo, esto se puede simplificar y escribirse de forma tal que sea Y al cuadrado. No precisa que escriban Y menos 0 al cuadrado. Lo ideal es que lo escriban Y al cuadrado, porque algo restándole 0 sigue siendo ese mismo número. Eso tiene que ser igual a 4 al cuadrado. Como les mencioné anteriormente, la respuesta idealmente debería ir simplificada. Es decir, 4 al cuadrado sería 16. Y con eso
terminaríamos entonces este ejemplo.